Hola, un saludo a todos los estudiantes, le habla el profesor Will Contreras. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el ciclo de vida. Para eso traje esta definición. Dice que el ciclo de vida hace referencia a las etapas que ocurren durante la producción de células necesarias para que el organismo comience su vida y madure sexualmente. En los organismos eucariotas, es decir, los que tienen núcleo definido, dos células haploides se fusionan y originan un cigoto diploide que tiene una nueva combinación genética. El organismo que se desarrolla a partir del cigoto, posteriormente por meiosis, dará lugar a unas nuevas células haploides. En el ciclo de vida de un organismo se pueden presentar fases nucleares o etapas en que el número cromosoma es haploide o diploide. Si tomamos como base la predominancia de una u otras de estas fases, se habla de tres tipos de ciclo de vida. Para organismos eucariotes, cuya reproducción es generalmente sexual, se hablaría entonces de ciclo de vida haploide, ciclo de vida diploide y ciclo de vida haplodiplonte. Empezamos con el ciclo de vida haploide. En el ciclo de vida de haploide, la meiosis, que está aquí, sucede después de la fecundación. Después de la meiosis y da origen a esporas. Aquí están las esporas. Y de aquí hacia adelante, miren el ciclo de vida de esta alga. La mayor parte de su vida, sus células se encuentran en estado haploide y realizan un proceso de mitosis. Hasta que las células se vuelven adultas, las algas se vuelven adultas, sus células son haploides. Esas células haploides que tienen la mitad de la información genética se unen, se dan la fecundación y forman un cigoto. Ese cigoto que se está formando es 2N, significa que es diploide. Pero esa fase diploide dura muy poco y comienza la meiosis. Esas 2N formarían células que se llaman esporas con N cromosoma, es decir, con la mitad de la información genética que llevaba. Y esas esporas maduran sexualmente, esas esporas crecen, se hacen adultas, se reproducen por mitosis, se forma nuevamente la fecundación y ese es el ciclo de vida haploide. Ciclo de vida diploide. Es característica de la especie humana. Aquí la meiosis, que está aquí, sucede antes de la fecundación. Las células que se producen de la meiosis son haploides, porque en este caso forman gametos. Forman gametos masculinos, como el caso del espermatozoide, y forman gametos femeninos, como el caso de los óvulos. Al unirse, los dos gametos forman un cigoto y se da la fecundación. Y a partir de ahí, entonces viene la fase 2N, diploide. ¿Por qué? Porque la información del espermatozoide que lleva el espermatozoide y la información que lleva el óvulo se unen
en la fecundación y dan 2N, cigoto. Ese 2N empieza su proceso de división por mitosis, se hace adulto, maduran sexualmente y producen entonces a través de la meiosis, producen células haploides llamadas gametos. Si ustedes observan todo el ciclo de mayor parte de la vida de los seres humanos, sus células se encuentran en estado diploide. Solamente cuando ya hay una maduración sexual es cuando producen los gametos o células haploides. Y entonces miren que el ciclo de ellos es muy corto, las células haploides, solamente en los espermatozoides, y así se da el ciclo de vida diploide. Este es el ciclo más complicado, se llama ciclo de vida haplodiplonte. Un cigoto 2N produce una generación diploide de células diploide en la que tiene lugar la meiosis. No para producir gametos, sino para dar esporas haploides, a partir de las cuales se forman individuos haploides que producen nuevos gametos, y entonces la meiosis está entre la generación diploide y la generación haploide. Significa entonces, planta tiene una alternancia de generación, una generación haploide y después una generación diploide. Vamos a explicarlo con unos ejemplos porque este es el más complicado. En esta generación de planta está el gametofito y está el esporofito. El gametofito, sus células son haploides. El gametofito produce gametas o gametos, en este caso las plantas, masculino, femenino. Al unirse y se da la fecundación, forman un cigoto 2N. Ese cigoto crece y forma la otra planta que se llama esporofito. El esporofito, la planta adulta 2N, ya empieza la fase diploide. El esporofito, entonces, por meiosis, produce espora N. Y esas esporas germinan y forman el gametofito, una planta. Entonces, la planta tiene una alternancia de generaciones, una generación esporofítica y una generación gametofítica. Una planta joven, una planta adulta. En donde, si ustedes observan, esta fase que está aquí, de aquí para arriba, es haploide. Y esta de aquí para abajo es diploide. Y esta F es la fecundación. Y esta es la meiosis y esta es la mitosis. Seguimos con los ejemplos. Este es un ejemplo de un helecho. La fase adulta, si ustedes observan aquí, la fase adulta de la planta es diploide. Y la fase joven es haploide. La fase adulta
llamada esporofito maduro 2N, en una parte de ella que se llama esporangio, ese esporangio 2N maduro por meiosis produce células N haploides, esporas. Esas esporas germinan y forman el gametofito, se llama gametofito joven, con N de cromosoma, con la mitad de la información genética. Crece, forma rizoides, especie de unas raíces falsas le llaman, y forma un gametofito adulto N. ¿Okay? Ese gametofito adulto va a tener en una parte que se llama, unos esporangios producen anteridios y en la otra produce arquegonios. Esta es la parte masculina y esta es la parte femenina. Los anteridios producen anterozoides y él sale y entra al arquegonio, donde hay unos gametos haploides y se da la fecundación. ¿Dónde se da la fecundación? Aquí lo dice, dentro del arquegonio. Este es N, este es N. Al sumarlo me va a dar entonces 2N. Ese cigoto crece, germina y forma entonces un esporofito joven. Y ese esporofito joven llega a un esporofito maduro, a una planta ya madura, donde va a producir esporas a través de la meiosis. Es decir, la planta 2N va a producir a través de la meiosis esporas N. Ustedes observan que hay una alternancia de generaciones. De aquí para arriba es diploide, de aquí para abajo es haploide. Es decir, dentro del ciclo de vida de esta planta, la mitad de su vida es diploide y la otra mitad es haploide. Hay una alternancia de generaciones.